Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí reunidas el día de hoy. Bueno, como ya pudieron ver, estamos presentes en una mesa donde vamos a abordar el arte queer desde diferentes disciplinas artísticas como tal. Bueno, y principalmente esta actividad también está hecha, bueno, fue organizada también por honor, bueno, y también porque tenemos el gusto de que nos visita Marusa, quien, está de visita acá en el país, y también nos va a hablar sobre todo sobre musicología, y bueno, y más que todo la música, digamos, y bueno, la relación música y arte queer. En todo caso, bueno, voy a presentar a las personas expositoras, y luego, la dinámica se va a vivir así: primero va a haber exposiciones, y luego, efectivamente, una vez ya terminadas, acaban las presentaciones, van a haber, una sesión de preguntas como tal. Ahora bien, bueno, primero, digamos, como ya mencioné, sería presentar en cada una de las personas expositoras aquí. Bueno, la primera sería Marusa Paula Mayorga, quien es licenciada en música con especialidad en violonchelo por la Universidad de las Américas, Puebla, además de tener, digamos, dos maestrías hechas en Estados Unidos, en el extranjero. Una, por sello Performance en Middle Tennessee State University desde el 2013, otra ha sido, por musicología en la Texas Tech University en 2016. Además, también además de ser doctorada, está doctorándose en el posgrado en musicología. Esto por la Facultad de Artes Musicales de la UNAM. También, además sí, está concluyendo, digamos, su tesis doctoral titulada Transiciones Aurales, Cuerpos de disenso y Auralidad, una propuesta metodológica. Y además, bueno, entre sus trabajos centrales, podemos encontrar, ciertas investigaciones, ya sea en prácticas musicales transfeministas, también, trabajo artístico musical sexo-disidentes en Latinoamérica, y bueno, además actualmente es secretaria académica y docente de la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ahora bien, la segunda persona expositora, sería Alonso Brenes, quien, en parte, hace poco se graduó de esta facultad, es actor, máster en filosofía y licenciado en artes dramáticas por la Universidad de Costa Rica. Entre el 2013 y el 2010 hemos formado parte de las compañías infantil y juvenil del Teatro Giratablas. También ha trabajado como intérprete escénico en diversos montajes independientes, y bueno, desde el 2014 ha sido miembro honorario del colectivo Malformance de Las Sin Payasas. Muy bien, como la tercera persona que tenemos invitada acá sería Roberto Guerrero. Él es, de artes visuales, ha sido artista, investigador y docente universitario, además máster en artes con énfasis en cinematografía y licenciado en artes plásticas como énfasis en diseño gráfico de la Universidad de Costa Rica. Además, ha sido profesor asociado de la Escuela de Fotografía y de Animación Digital de la Universidad Veritas. Además de sus áreas de investigación, ha sido gestión y trabajo artístico, ha sido de arte contemporáneo, temáticas de género y ciencias sexuales e historia de la fotografía y cine. Además, es miembro actual del Consejo Editorial de Escena de la Revista de las Artes de la UCR. Y bueno, la última persona invitada y expositora sería Adriana Jiménez Rodríguez, que ha tenido una extensa trayectoria académica, en las cuales ha impartido cursos relacionados con retórica inglesa, literatura crítica, literatura y comunicación intercultural. En la actualidad, es coordinadora de la sección de literatura inglesa de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR. También ha tenido áreas de investigación tales como literatura y mujeres, analizando el papel de las escritoras en la historia de la literatura. Ha contribuido también ha contribuido desde un enfoque feminista propiamente. Además, ha hecho también investigaciones que se enmarcan desde el ecofeminismo queer interseccional, en donde aborda temas como, el feminismo, la ecología, la diversidad sexual, además haciéndolo desde un enfoque, o brindando una visión inclusiva en torno a todas estas temáticas. Además, también ha hecho enfoques en estudios veganos, examinando la conexión entre literatura, ética animal y sostenibilidad. Además, también de hacer énfasis en vínculos relacionados con patriarcado y explotación animal y en la naturaleza. Además también, de explorar temas como la marginalización de mujeres, personas sexualmente diversas, disidentes, además de animales humanos.
Y bueno, eso sería más que todo. Ya en este momento se daría la palabra a las personas expositoras. Y en este caso comenzaríamos con, bueno, nuestra invitada. Muchas gracias por la presentación, Lee. Y muchas gracias, bueno, quiero agradecer a Bertolt, que es el que me contactó y organizó esta mesa, que está muy bien para iniciar un diálogo del desafío que representan estos temas en las artes. Y bueno, y agradecer mucho a mi querido amigo, el doctor Otto Castro, que también está aquí por sus gestiones y por su amable invitación. Y bueno, es la segunda vez que me toca estar en la UCR y en San José. Me encanta, me gusta mucho la universidad, siempre que vengo me impresiona mucho, entonces pues muy agradecida y muy contenta de estar aquí. Voy a poner mi temporizador para respetar el tiempo de todos. No se preocupe, yo tengo el tempo. Ok. Ahí te aviso. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero empezar un poco esta mesa con el desafío que representa cuando como investigadores retomamos todo este bagaje teórico, ontológico de lo queer, que es una disciplina, una serie de trabajos críticos nacidos en el mundo anglo. Entonces, ¿qué representa para sujetos que estamos de este lado del sur global, con las características de estos territorios, introducirnos en estas discusiones teóricas? ¿Qué tipo de retos enfrentamos nosotros a la hora de abordar nuestros objetos de estudio desde estas ontologías? Entonces, quiero iniciar esta charla con una brevísima exposición de los antecedentes de lo queer en la investigación musical, específicamente en la musicología, que es mi disciplina, pero también quiero problematizar algo que sucede ahorita en la investigación, que es hacer esta traducción de queer cose, que parece esa acepción angla darle esta característica del habla hispana. Sin embargo, creo que es mucho más. La palabra queer en su acepción inglesa pues es de largo aliento. Aparece por primera vez en 1513 en el Oxford English Dictionary. Se le da un significado que tiene que ver con inusual, extraño, excéntrico, y ya más tarde, a entradas de la modernidad, finales del 19, principios del 20, se convierte en una palabra despectiva y punitiva, que sobre todo va a designar a las personas con deseos sexuales no heterosexuales. Y estos registros van hacia principios del 20, en 1914. Hasta los 90 es que una facción de la disidencia sexual norteamericana, sobre todo de estos sures que existen en los nortes globales, por poblaciones afroamericanas, inmigrantes, hispanos, toman la palabra, la recuperan, la retoman para darle un sentido de autodenominación, ¿no? Apropiándose y desactivando el insulto que en algún momento significó lo queer. Y de ahí se desplaza al mundo académico, que es usada como término contenedor de todas estas reflexiones que están volviendo a pensar la institución de las disciplinas sexuales aplicadas a la construcción de un cuerpo del sujeto moderno. Entonces, lo queer funciona ahora para nosotros como investigadores, funciona de manera general para abarcar esta serie de estudios críticos que serían la queer theory, y por otro lado también es un término que sigue circulando entre las comunidades de la disidencia sexogenérica, en los activismos, etc. También un poco como término generalizador para abarcar identidades que se identifican desde la disidencia sexual, ¿no? Entonces, tiene estas dos
estos dos vínculos, la palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué nos invita a nosotros cuando convocamos la palabra? No solo desde los queer studies, porque el hecho de ponerle la C significa una inflexión política, geopolítica sobre todos estos territorios. Es volver hacia esas genealogías de pensamientos, sí, a toda pero los queer studies también ya han tenido su punto de crítica, sobre todo desde este lado del mundo, que se acercan a esas reflexiones teóricas con la discusión de que no están incluyendo las especificidades de sujetos que viven en territorios con herencia colonial y todo lo que eso significa. Entonces, esa teoría, esa crítica ha ocasionado que muchas veces la queer theory, o incluso utilizar la palabra queer dentro de la academia, genere esa suspicacia, donde estamos, que no están precisamente situándose desde un locus de enunciación del sur global. Entonces, la C que algunos investigadores hemos usado es para volver a politizar un poco la palabra, darle esa inflexión, trasladarla a nuestros ámbitos académicos, pero también nos enfrenta a los planteamientos de los efectos políticos que tiene añadir la C como una metáfora lingüística que va a descontextualizarla de una enunciación angloparlante y la va a situar desde las voces y la experiencia latinoamericana, pero claro, eso no sucede solo con ponerle la C, hay toda una cuestión metodológica a considerar a la hora de nombrarla. Sin embargo, creo que esta operación conceptual sí pone en circulación en estos contextos de habla hispana estas ontologías y reflexiones de pensamiento, y también reafirma esa capacidad de subversión que tiene la palabra desde su origen mismo, en el momento en que se apropia las comunidades disidentes del insulto para reconfigurarla. Es una de las cuestiones que pongo un poco sobre la mesa cuando hablamos de lo queer en las artes desde estos lugares, y problematizar lo queer desde Latinoamérica también va a implicar pensar en las implicaciones de su traducción en cuestiones metodológicas, es decir, una de las críticas que se le ha hecho a la queer theory también es que parece en su genealogía no problematizar los modos horizontales que definen un poco a las academias y a estos centros universitarios, a la manera de la enseñanza. Entonces implica también una metodología queer con C, quizás pensar, problematizar estas fronteras geopolíticas y ponernos al frente de una realidad social que no empata con estos pensamientos, modelos de pensamiento anglosajón, y que sí nos están exigiendo a nosotros académicos reconfigurar nuestras metodologías, no solo de enseñanza, sino también los métodos con los cuales vamos a abordar nuestros objetos de estudio. Otra de las críticas que se le ha dado mucho a la cuestión queer anglo es que cancela mucho la manera en que se han dado estas reflexiones, la posibilidad de una organización colectiva, que eso es fundamental cuando pensamos en estas comunidades, la manera en que se organizan y transforman sus espacios en el sur global, donde la noción de comunidad es uno de los ejes centrales para pensar este tipo de transformaciones. Entonces, estos desplazamientos lingüísticos, solo de pensar el término, la palabra queer, creo que ya nos ofrece un panorama a nosotros como investigadores muy amplio a la hora de acercarnos a estos corpus. Y bueno, yo quiero irme ahora a dar un brevísimo recorrido de los antecedentes de la musicología queer, que es relativamente nueva. La queer musicology nace en el mundo anglo a partir del movimiento de la nueva musicología que sucede entre mediados de los 80s, 90s, en donde la musicología como disciplina se pone frente a las críticas de los estudios culturales,
los movimientos feministas sobre todo, y cuestiona un poco los métodos históricos. Sabemos que la musicología como disciplina humanística heredera de la ilustración, pues sí conserva un núcleo eurocentrado que siempre tiene como referente ciertos modelos canónicos, sobre todo europeos. Entonces, frente a estas cuestiones se planta la nueva musicología de los 90 en el mundo anglo, y a partir de acá nace la queer musicology como una especie de subdisciplina que está considerando todas esas rutas críticas con el que la nueva musicología comienza, estudios culturales, escuela de Birmingham, escuela de Frankfurt, la teoría crítica moderna, y los toma para sí a partir de acercarse a recuperar, que es una de las cuestiones principales que hace la musicología, la nueva musicología y la musicología feminista sobre todo, que es esta cuestión de restaurar los nombres de compositoras, sobre todo mujeres que no pertenecían al canon y que ya luego se expande hacia compositores racializados, compositores de la comunidad sexodisidente, etc. Entonces la queer musicology toma estas estrategias, se vuelve una subdisciplina en sí misma, lo cual es importante nombrarlo porque a partir de ciertas estrategias departamentales, de nombrarla como subdisciplina, de hacer foros, congresos, revistas, compilaciones, empieza a generar un corpus crítico bibliográfico muy amplio, que hasta la fecha hay una recopilación que hace el grupo de estudio de la Asociación Americana para la Musicología. Tiene un grupo de estudios gays, y ese grupo hasta 2019 tiene una recopilación de bibliografía, en su mayoría anglo, aunque hay algunos ejemplos sobre todo de académicos latinoamericanos viviendo en el norte global, de más de 200 entradas entre tesis, artículos, libros, ediciones, con tema sobre el sonido y la disidencia sexogenérica, que se me hace un número grandísimo, sobre todo cuando lo ponemos en comparación con lo que se ha producido desde estos espacios. Bueno, así está mejor, ¿verdad? Okay, gracias. Bueno, continúo. En esta breve revisión la voy a hacer más breve, porque es largo, por más que uno quiere condensarlo es difícil. Entonces, bueno, tenemos la queer musicology, que explora la música a partir de las ideas preconcebidas sobre género, sexualidad e identidad, y las pone en clave de crítica. Esa es una de las cuestiones que toma principalmente, y estos posicionamientos académicos van a exhortarnos a nosotros académicos a plantear temas sobre sexualidad que también van a permear el método. Entonces la queer musicology se ha ocupado no solo de contar quizás las historias ocultas, incluso de los grandes nombres que existen en el canon, en el panteón de compositores que siguen siendo el referente con el que se enseña desde las escuelas de música con esta tradición de conservatorio, como es el caso de Schubert, Tchaikovsky, que ya se habla de ellos en términos de identidades transgresoras, sino también se ocupa del método, de problematizar, para empezar, por qué trabajamos sobre un canon, por qué trabajamos bajo ciertos conceptos que naturalizamos durante la enseñanza musical e incluso en la práctica, y se va hacia la densidad histórica que tienen estos conceptos y la potencia que pueden tener al deconstruirlos, ¿no? Y bueno, ahora al hablar del campo disciplinar desde Latinoamérica, aquí yo tengo este pequeño árbol genealógico. No se va a leer lo que dice ahí porque es imposible hacerlo, son demasiados, pero lo tengo cronológicamente, y son algunos de los, claro que no es exhaustivo, pero es lo más exhaustivo posible que lo he podido hacer, y da para empezar una muestra de que el campo disciplinar de la musicología queer con C en Latinoamérica es un campo relativamente joven. Tenemos ahí
distintos académicos que lo han trabajado desde posicionamientos de la universidad, desde el sonido, desde la musicología, desde la etnomusicología, pero también tengo ahí desde la educación, en el caso de Brasil, que es muy interesante llevar estas cuestiones metodológicas a la enseñanza musical incluso temprana, pero también tenemos ahí a activistas, como es el caso de Karina Cabrera, que es una de esta chiquitilla de acá, que desde la crítica musical ella ha hecho un trabajo por fuera de la institución universitaria, por decirlo así, de mapear a las mujeres y a las disidencias musicales mexicanas, y año con año hace un estudio estadístico de la presencia de mujeres y disidencias. ¿Sí funciona? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? No, ¿Sí? no, se puede, a ver si se probando, sí, no, vamos con este. Sí. ¿Sí? Un estudio estadístico de la presencia de mujeres y disidencias que por cierto está abierto, ya van 2 años que lo hace. La cuestión de estudios cuantitativos es algo que a muchos de nosotros nos da mucha flojera, entonces es fantástico cuando alguien hace esa charla. Y nos puede servir precisamente para apoyarnos con esas cuestiones cuantitativas. Ella lo hace año con año y lo tiene abierto. Este estudio de la presencia de mujeres y disidencias al frente de festivales, hasta ahora lo ha situado solo en México, ¿no? Entonces, tenemos ahí una serie de académicos que han trabajado el tema de la disidencia, de lo queer, y que también su trabajo nos muestra las problemáticas que no empatan con los modelos con que inicia la queer musicology en el mundo anglo, y estos precisamente son los retos a los que nos enfrentamos a la hora de hablar de la disidencia sexogenérica desde estos territorios, ¿no? Y uno de los principales problemas que en algún momento se planteó con la queer musicology es precisamente la falta de especificidad a la hora de hablar desde el acrónimo LGBTIQ+, deja de ser representativo de comunidades que están nombrándose por fuera de esas lógicas, y que además a la hora de articular lo sexo-disidente lo articulan a partir de la construcción de territorio, comunidad, cuestiones culturales, particularidades que son difíciles de leer si se piensa en una aproximación macro, que de repente fue un poco el problema de la queer musicology de los 90. Ese es uno de los retos que yo quiero un poco dejar aquí como investigadores, cómo ha sido para nosotros aproximarnos desde esas particularidades locales a estos objetos de estudio. ¿Cuál es el compromiso como investigadores? Y bueno, y creo que todos además estamos insertos en la academia, en la universidad, y eso también representa un reto a la hora de trasladar ese método a la enseñanza, ¿no? Al aula. Bueno, para terminar, una de las artistas con las que yo he trabajado más de cerca es la Bruja de Texcoco. Ella es una artista transfeminista maravillosa, que su trabajo pone en clave de crítica todo esto. Ella encarna absolutamente todas esas particularidades de lo que significa ser una disidencia, trabajar a partir del arte, del activismo, y con todas estas divergencias. Nada más para terminar, voy a poner un video cortito como para presentarse. Vestirse, hacer música. Lo hago porque esa es mi esencia, ¿no? La feminidad y la música. Estoy aquí haciendo esto porque vivo en un país relativamente libre y democrático, pero es un país muy machista.
machista, hay muchos que desde obvio puedo hacerlo y puedo salir y tocar. En países con los que no podría hacer esto. Yo las deseaba hacer. De niño sabes que está mal, ¿no? Que no lo puedes hacer, no puedes explorar esta feminidad, ¿sabes? Por eso lo disfruto. La gente de travestirse. Y bueno, ya vamos con el siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marlucia, por tu maravillosa ponencia. Ahora, bueno, daríamos paso a Alonso Brenes, quien nos va a presentar sobre lo queer desde las artes escénicas. Solo le doy play a ese. Hola, ¿me escucho bien? ¿Sí? Bueno, buenos días. Quiero agradecerle a Berto por invitarme a participar del encuentro. Para mí es muy emocionante estar aquí compartiendo un poco de mi trabajo. Hablando una vez con una amiga, le comentaba con cierta ironía sobre mi sensación de haber fracasado en adaptarme tanto al mundo heterosexual como al mundo gay. Al recordar esta anécdota, pienso actualmente en el libro del profesor Jack Halberstam, El arte queer del fracaso, en el cual, y en contra del actual mandato neoliberal al éxito, el optimismo y la felicidad, Halberstam tematiza la relación entre lo queer y los afectos negativos. Y si bien puede parecer nihilista o incluso irresponsable, esta apuesta teórica se despliega a tono con el llamado giro antisocial en la teoría queer, como una necesaria crítica hacia la insoportablemente positiva y progresista visión actual de lo queer. La palabra queer, cuya etimología remite al acto de torcer, es decir, desviar algo de su posición o dirección habitual, se populariza en el lenguaje inglés como un insulto asociado a lo que la psiquiatría y el psicoanálisis comprendieron como perversiones o desviaciones sexuales. Como ustedes posiblemente ya sabrán, y bueno, lo estaba comentando un poco la colega, este insulto sexual fue reapropiado políticamente hacia finales de la década de los 80s en el norte global por grupos que reaccionan contra las políticas identitarias, autodenominándose queers y tomando el espacio público como una estrategia de resistencia a la normalización de la sexualidad. Ser queer, afirma un manifiesto de la agrupación Queer Nation leído en la Marcha del Orgullo Gay de Nueva York en 1990, significa llevar un tipo de vida diferente. No se trata del mainstream, los márgenes de ganancias, el patriotismo, el patriarcado o la asimilación. No se trata de directores ejecutivos, privilegios y elitismo. Se trata de estar en los márgenes, definiéndonos. Es sobre transgresión de género, gender fuck en inglés, y secretos. Lo que hay debajo del cinturón y en lo más profundo del corazón. Se trata de la noche.
A mi parecer, la comentada apuesta teórica de Halberstam por analizar la vinculación social y simbólica entre lo queer y la negatividad continúa produciendo, por una vía académica teórica, digamos, este gesto de reapropiación política del insulto, porque se da a la tarea de pensar cómo el orden social vehicula o le asigna la negatividad a la disidencia sexual. Al hablarles de lo queer en el arte escénico, quería iniciar rescatando este sentido crítico del gesto de reapropiación del insulto para plantearles lo queer no como una identidad sexual o de género, sino como una política que cuestiona y se resiste a la normalización de la sexualidad. Esto porque queer es una palabra que desde hace ya algún tiempo ha sido absorbida por el mercado, e incluso podríamos decir, en términos del filósofo Mark Fisher, que lo queer ha sido ya precorporado en la actual cultura digital capitalista, es decir, previamente diseñado para su establecimiento como una zona cultural e identitaria alternativa, donde lo alternativo, como nos muestra Fisher, ya no designa en nuestra época nada externo al capitalismo. El problema político de que la palabra queer haya llegado a designar una identidad, tal como lo refleja la inclusión de su inicial al final del acrónimo LGBTIQ, es el problema de la fijación estética y política de un modelo normativo de representación, de un criterio dominante en relación con el cual se sería más o menos queer, replicando así las mismas jerarquías opresivas de todo esencialismo identitario, como las jerarquías de ser más o menos hombre, más o menos mujer, gay, hetero, costarricense, blanco, etc. Por motivo de lo anterior, no pretendo apuntar hacia una definición formal o hacia una determinación de qué es lo queer en el arte escénico. Lo que quiero hacer más bien es compartirles mi desviación teórica y artística particular hacia un conjunto de manifestaciones estéticas contemporáneas que, en mi opinión, cuestionan este proceso de precorporación de lo queer, porque no pretenden instaurar modelos de identificación y consumo de la sexualidad, sino que más bien proponen una suerte de fractura o desmontaje crítico de aquella representación sexual predominante en la cultura visual de nuestra época, es decir, de la representación pornográfica. Me refiero a un conjunto de manifestaciones que se han asociado, y quizás ya lo han escuchado, con el concepto de post-pornografía. El término postporno fue acuñado en los 80s por el fotógrafo holandés Wim van Kempen para conceptualizar un proyecto en el que se incluían imágenes explícitas. A principios de los 90s fue retomado por la actriz porno, cineasta, educadora y performer estadounidense Annie Sprinkle para introducir una performance llamada The Public Cervix Announcement, que podríamos traducir por algo así como la proclama del cervix, en la cual Sprinkle se introduce un espéculo vaginal e invita a las personas participantes a observar su cervix con la ayuda de una linterna. La performer desnaturaliza de esta manera la presunta verdad del sexo que produce la pornografía, recurriendo a un artefacto ginecológico para mostrarnos su cervix como el límite irónico de la escópica genital pornográfica. El porno se devela entonces como una tecnología visual de producción de la sexualidad. Tras Sprinkle, quien está considerada como la mama del postporno, un amplio conjunto de artistas y colectivas escénicas se han interesado por este gesto estético-político de develación o de desenmascaramiento, digamos, por el que se explicita ya no solo o no necesariamente el sexo, sino también el mecanismo que lo produce. Y si bien este gesto también se ha explorado en la literatura, en la plástica, en la fotografía y en el cine, mi interés, puesto que yo vengo del teatro, ha sido principalmente su exploración en el arte corporal o arte de la performance. Como lo ha analizado el dramaturgo y filósofo chileno Mauricio Barría,
La mayoría de las exponentes de la performance artística no provienen originalmente de este campo, sino que se han desplazado allí desde otras disciplinas. La performance es entonces un tipo de desplazamiento y es antes un problema que un formato, porque son los problemas los que conducen a X artista a meterse con este lenguaje. La materia de estos problemas, evidentemente, radica en la corporalidad del artista, puesto que en la performance el cuerpo constituye el soporte y el medio de la imagen escénica. A quienes nos hemos interesado por el posporno, exploramos entonces los problemas de las representaciones dominantes de la sexualidad. En esto hay que enfatizar que la estética de la performance, puesto que se basa en el carácter autorrealizativo o, digamos, inmanente de las acciones corporales, también produce un desplazamiento con respecto a la idea de la representación teatral como reflejo o encarnación de una realidad trascendente o preexistente a la acción, develando precisamente el mecanismo performativo que subyace y posibilita la teatralidad. En síntesis, podríamos decir que la performance posporno, en su develación de la performatividad corporal, viene a desplazar y a problematizar la teatralidad del porno. Lo que le interesa al posporno es precisamente la desnaturalización de la mirada pornográfica como una ontología o esencia de la sexualidad, la ironización de la ilusión visual que produce el porno de irrupción en lo real puro. Esto no para eliminar o para censurar la pornografía, ni para retornar a una conciencia erótica original, sino más bien como un ejercicio de reapropiación de las tecnologías de representación de la sexualidad. Y es en este gesto de reapropiación donde este lenguaje del posporno, en mi opinión, afirma una estética y simultáneamente una política queer, porque desplaza y se apropia de la mirada dominante de la sexualidad. A través de esta reapropiación, la performance posporno apuesta por un desmontaje de la identidad sexual como producto de tecnologías políticas complejas, y en este sentido, las performatividades pospornográficas también suponen una práctica contrasexual, en el sentido en que la teoriza el filósofo Paul Preciado a modo de una crítica política que invierte la concepción científica y antropológica convencional sobre la relación entre tecnología y naturaleza, mostrando la tecnología no como lo que interviene una presunta naturaleza humana que se presenta como pretecnológica, sino como lo que produce la noción misma de naturaleza humana, y más particularmente mostrando la tecnología como lo que inscribe en los cuerpos la diferencia sexual a modo de verdades biológicas. Cabe aclarar aquí una distinción en lo referente a la contrasexualidad, y es que para Preciado, quien está teorizando bajo la influencia de autores como Peter Sloterdijk, Jacques Derrida y Donna Haraway, esta naturalización de la diferencia sexual en los cuerpos no remite o no se deriva únicamente de una producción performativa en términos, digamos, de enunciación oral y de expresión corporal, tal como lo ha analizado Judith Butler, sino también a un condicionamiento biotecnocultural del cuerpo, al que Preciado refiere como incorporación prostética. En otras palabras, el cuerpo contemporáneo, que es, recordemos, un cuerpo técnicamente saturado y expandido a través de circuitos cibernéticos, literalmente incorpora su subjetividad, pues la absorbe, la consume, la ve, se la inyecta, la transfiere, la produce y la reproduce a través de tecnologías médico-clínicas, audiovisuales y cibernéticas. Esto es importante porque las manifestaciones posporno también se encuentran pensando esta develación de la identidad como el efecto de una tecnificación prostética del cuerpo. De aquí que, más allá de una demanda por la inclusión social de minorías identitarias, lo que persigue este gesto de reapropiación es una deconstrucción performativa y prostética de la identidad en sí misma, un ejercicio que se distancia y que de hecho cuestiona la idea de minorías identitarias
para desplazarse más bien hacia la concepción deleuziana sobre lo minoritario, no como producción de identidad, sino como una desviación del modelo dominante. Esto en el sentido kafkiano de la exploración de una extranjería o de un potencial de variabilidad a lo interno y utilizando las mismas herramientas del lenguaje mayoritario, en este caso del lenguaje de la pornografía. Y bueno, ya para ir cerrando, quería referirme brevemente al cómo se produce este gesto de reapropiación del lenguaje del porno. Y lo primero a destacar aquí es que el posporno parte de un distanciamiento y por lo tanto de una descontextualización de los códigos visuales que nos muestra la pornografía. Mientras que lo específico del género pornográfico, como lo define el teórico de cine Romain Gouverme, es su carácter de documental fisiológico, el posporno introduce un proceso de ficcionalización en el que se reafirman y se evidencian los mecanismos técnicos de la representación: el fuera de escena, el montaje, el encuadre, el audio, las prótesis, el maquillaje, la actuación, pero sobre todo, en el caso de la performance, la corporalidad. Este proceso de ficcionalización también enfatiza los intercambios eróticos entre el cuerpo y las tecnologías, entre lo orgánico y lo prostético, entre lo epidérmico y lo plástico, entre la función biológica y la función técnica. Y en este ejercicio de descontextualización, la realidad plana de la narrativa pornográfica también resulta desplazada por otras realidades y códigos de visualización del cuerpo, como lo pueden ser los de la medicina, la ciencia ficción, el deporte, la ecología, el trabajo, el ámbito doméstico, etc. Y bueno, ya para cerrar, yo quería compartirles un minuto y medio aproximadamente del registro de una malformance que trabajamos los Impayasas. Esto fue en el 2020 en un bar que ya no existe, en Barrio Escalante, pero necesito salir de acá. Gracias. Esta malformance se llamó fue una intervención farmacopornográfica retrofuturista y se llamaba la clínica alienígena de inseminación artificial. Déjenme ponerla desde el principio. Y bueno, detrás de ese biombo los donantes y las donantes de esperma iban, digamos, para sacar la muestra, ¿verdad? Porque se trataba de una escena de inseminación artificial. Bueno, muchas gracias.
Alonso, por tu ponencia. Ahora nos pasaríamos a Roberto Guerrero, quien nos va a exponer lo queer en las artes visuales. Dame un segundo. Me pareció que estaba en el proceso de, nada más déjame revisar, no está muy bien. Creí que estaba dando el anuncio de que faltaba poco. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias de verdad a Bertolt por haber realizado esta invitación y por habernos reunido a nosotros aquí, aprovechando la visita de Marusia y ponernos en diálogo, sobre todo para poder conocer de primera mano las expresiones desde el campo de lo queer y de la disidencia sexual que se están dando en otros ámbitos en nuestro país. En mi caso, yo me voy a referir al desarrollo en las artes visuales, y desde esa perspectiva empiezo con un trabajo que tanto Susi Vargas, artista también que entra en este corpus del cual voy a hablar, y yo desarrollamos un inicio de investigación del tema al realizar la exposición Detrás del Portón Rojo en 2017. Concretamente, nosotros quisimos hacer una lectura oblicua, subjetiva y sexualizadora que reconociera la posibilidad de encontrar y describir verdades rectas desde la discursividad de líneas torcidas, en la que se ha mirado el arte como un espacio mediador en esa relación temible con el cuerpo y sus placeres, para enfatizar sobre todo la necesidad de educación y de pensar lo personal, y sobre todo en relación al tema que nos convoca acá, la relación entre el arte y una forma política de gestión de las identidades. Entonces, Detrás del Portón Rojo tenía, ¿verdad?, la revisión general de la misión, en realidad, de revisar un corpus de obra importante, transcronológico, haciendo lecturas desde la época precolombina hasta la actualidad, sobre el sexo y el deseo, sobre precisamente la construcción desde el cuerpo. Y hubo uno de los ejes que se llamó Resplandores de lo Torcido, haciendo referencia a lo queer, precisamente, como decía el compañero, alrededor del tema de torcer. La idea de Resplandores de lo Torcido fue realmente importante porque el resplandor responde, o la palabra resplandor respondía a tratar de construir desde lo abyecto, teniendo en cuenta que el resplandor era una visión reivindicativa al reclamo, sobre todo a la idea de artistas que cuentan sus verdades con parresía. Martin Jay habla concretamente de que la parresía tiene que ver con la posibilidad de poder contar una verdad al poder, y justamente podemos hablar de que los artistas podemos ser definitivamente parresiastes o parresiantes en el sentido de asumir esa labor. Cuando hablo de Resplandores de lo Torcido, que es lo que me va a permitir también referirme a hacer una especie de genealogía, unos apuntes a una genealogía de lo que se ha producido en artes visuales, tendría que empezar con que no podemos llamar arte queer a una primera producción conocida, sobre todo institucionalmente, en exposiciones. Si bien esto es de 1994, refiere a Giorgio Tims, un fotógrafo muy importante para el desarrollo de la fotografía en Costa Rica, cuya obra fotográfica de desnudo masculino se empezó a exponer hacia finales de los 80s, básicamente marcando el momento, tal vez ahora uno hace una lectura queer, pero en ese momento era una irrupción de sexo disidente en la medida en que se presentaba el deseo homoerótico como parte de una exposición artística. Entonces, Giorgio Tims marcó el inicio de un desarrollo alrededor de la visión homoerótica. Posteriormente, o junto, ¿verdad?, al desarrollo de Giorgio Tims, esa visión homoerótica siempre ha estado encarnada por la obra del artista Roberto Lizano.
Roberto Lizano, que ha trabajado multidisciplinarmente, inicialmente desde la pintura, realmente tengo aquí varios trabajos de él que lo van a situar realmente como un referente muy importante de las representaciones sexodisidentes desde muchos ámbitos. Concretamente, cuando él habla de este San Sebastián de 1987, lo que le parece interesante a él es que desde un principio se planteó que fuera pequeñito, que fuera moreno, que respondiera a nuestro fenotipo y que se alejara de cierta manera, en todo lo posible, del arquetipo clásico, ¿verdad? Para alrededor de mediados de los 90s, a partir de 1996, regresa aquí Jaime Tischler después de estudiar en Barcelona. Y Jaime marca un momento muy importante en la plástica costarricense, también curiosamente desde la fotografía, entendiendo que la fotografía en este sentido, por más que tenga una serie de procedimientos estéticos, termina, gracias a su efecto de realidad, planteando de una manera muy contundente una ruptura en el espacio discursivo social. En este caso, lo que hace Jaime es presentar el acto sexual. Él lo que hace es documentar y volver una poética de las relaciones con su pareja. En su debido momento él mencionaba que su obra no tenía la intención de generar una ruptura, que él lo único que hacía era construir desde su propio cuerpo, desde su deseo, desde su afectividad. Y esto es una característica que vamos a ver en la mayoría de los artistas que voy a mencionar, y es el hecho de que es en las artes visuales, igual que en las otras manifestaciones artísticas, donde se puede ver realmente de una manera clara cómo el pensamiento está encarnado con la pulsión, y definitivamente cómo es parte de la identidad el tener que trabajar la representación de lo sexual. Y ahí veríamos eventualmente el cambio de presentar un testimonio de vida, por un lado, a el hecho de intervenir políticamente desde la obra artística. Roberto Lizano vuelve a aparecer acá con este bosquejo, con este boceto que se llama El Pollo Colorado, también de 1988 en realidad, del finales de los 80s, y resulta muy importante desde la perspectiva, desde una lectura queer, porque lo que hace Roberto con este bosquejo es aludir a las prácticas del cruising. El pollo colorado representa un pollo erotizado, ¿verdad? Una banca erotizada en el Parque Nacional, recordando la antigua veranera que había ahí en la pérgola y el espacio de reunión en la noche. Entonces, definitivamente es interesante porque en el proceso de revisar la obra para la curaduría detrás del portón rojo, empezamos a encontrar, bueno, en el caso de Roberto es muy importante, pero en otros artistas, que el dibujo constituye una obra de gaveta, ¿verdad? Termina siendo un espacio para mostrar la reflexión del artista, el fantaseo deseante, pero aquello que no era publicable. Entonces es interesante analizar esos archivos. La obra de Leonel González, que en este caso se llama Canto a la orilla del mar, nos resultó a Susi y a mí realmente interesante. Nos permitimos hacer una relectura, porque lo que estamos viendo acá es, en estas dos obras, establecer desde la plástica el tema del encuentro sexual, dónde y cómo se pueden generar los encuentros sexuales y cómo de repente son realmente una necesidad, y eso es algo elemental dentro del colectivo gay. Y en ese sentido, la obra de Leonel González fue muy interesante para plantear la idea del encuentro homoerótico en la comunidad afrocaribeña. Es decir, un espacio de una masculinidad hegemónica tremendamente cerrada y tremendamente reprimida, pero que puede utilizar el espacio del mar en la noche como el espacio del encuentro, recordando un poco la película Moonlight, ¿verdad? Ubicada en otro contexto. Andy Retana, más recientemente, empieza también a retomar el tema de el encuentro sexual, pero esta fotografía, que es realmente interesante para mí, tiene que ver con el hecho
de que el artista se plantea el tema del anonimato, de la visibilidad del cuerpo en las apps como Grindr, Scruff y demás, y básicamente la negación del rostro, ¿no? La negación del rostro en función de la mostración del cuerpo. Él lo que hace realmente es esta puesta en escena, una serie de puestas en escena fotográficamente para aludir a este tema. Por otro lado, esta nueva generación de artistas, aquí está nuevamente Andy Retana y a la par la fotografía, el ensamble fotográfico de color rojo de Andrés Gudiño, hace algo que realmente es relevante dentro de esta genealogía de representaciones de las disidencias sexuales y que evidentemente entronca ya con una necesidad de gestionar públicamente, ¿verdad? De gestionar hacia afuera el tema de la identidad, y es el trabajo alrededor de la representación de lo anal, ¿verdad? De lo anal como evidentemente no llegando a lo pornográfico, pero de cierta manera acercándose a ese tipo de comunicación. Y lo importante acá es que, como dice Leo Bersani, nos recuerda que para la sociedad patriarcal el recto es una tumba, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo de ellos, básicamente, trabajando precisamente con ese terror anal, termina volviéndose muy relevante para nosotros, desde el espacio curatorial. Es interesante, más bien, lo que sucede con la representación lésbica. Realmente que pasa, muy poca producción conocida hasta el momento que se hizo la curaduría. Encontramos este referente en El Silencio, en la colección, curiosamente, de la Caja del Seguro Social de Amparo Cruz, de 1977, este grabado que se llama Dos Evas, hermosísimo. Y lo interesante es que el artista ya no estaba, ¿verdad? Ya no pudimos rastrear el contenido y básicamente la gestión detrás de la producción de la obra. Lo que tuvimos que hacer fue básicamente enfrentarnos a la representación misma y a la idea realmente subversiva en 1977 de hacer una representación de Dos Evas. En contraste, tenemos a la artista contemporánea Cynthia Soto, que si bien su producción no tiene que ver con la sexodisidencia, su eje de producción es otro completamente diferente, tiene esta obra que se llama Un corazón cálido para un pensamiento frío y viceversa, y como vemos es una videoinstalación donde estas dos proyecciones se están viendo mutuamente a la distancia, y se trata de ella y su pareja en diferentes lugares de vida, ¿verdad? En el trópico y también en Suiza, donde normalmente vive. Es interesante porque esta pieza vuelve a tocar el tema de lo lésbico en el ámbito contemporáneo, pero de manera muy tangencial. Es realmente Susi Vargas, la artista que ha asumido en la carne y políticamente la representación del deseo lésbico. Y para mí realmente es muy importante que retomemos la obra de ella en ese sentido. Creo que ella es un parteaguas. De hecho, en un trabajo anterior donde hago una genealogía sobre estas prácticas, es alrededor del año 2000, tal vez junto o muy cercano al trabajo de Jaime Tischler que les enseñé anteriormente, que podemos ver el acto sexual. En el caso de Tischler, en el ámbito gay; en el caso de Susi, en el caso de la identidad lésbica. Y termina siendo, repito, un referente importantísimo y un parteaguas, porque son muy pocas las mujeres que realmente lo hacen desde la plástica. Es normalmente común verlo en la literatura, por ejemplo, pero en el arte costarricense ella definitivamente ha sido un ariete. Concretamente empezamos entonces a ver diferentes manifestaciones del mundo trans y de la identidad trans, y es muy interesante lo que vamos a ver, porque por ejemplo el primer referente que integramos en Detrás del Portón Rojo es este trabajo de Larry Madrigal, un trabajo documental donde lo que él hacía más bien era fotografiar a sus amigas. Entonces, en un entorno que además marca algo que es muy importante con respecto al tema de la comunidad y la producción plástica, y sobre todo cierto tipo de documentalismo
lo que llamaríamos una especie de documentalismo subjetivo que se construye a partir de la vivencia en un entorno seguro, ¿no? Y ese entorno seguro del encierro, concretamente, tengo que correr, ese entorno seguro es curiosamente el de la amistad. Por otro lado, tenemos rápidamente el trabajo de Ariela Muñoz, que también a partir de sus amistades empieza a construir puestas en escena. Vuelve a aparecer Roberto Lizano en 1978 con esa escultura de ruptura, que fue de ruptura y rechazada en la Escuela de Artes Plásticas por el hecho de llamarse torso en dos sexos y por tratar de representar la unión de un cuerpo femenino con un pene. Y realmente él siempre cuenta de una manera muy jocosa como en la escuela le decían: ese es el cuerpo de una mujer, no es otra cosa, es el cuerpo de una mujer, ¿verdad? Por otro lado, el trabajo de Memo Murillo, un artista que en los 90 se dedicó a trabajar desde la pulsión y precisamente representaciones pictóricas, dibujos de su deseo sexual. Alina González quizás es la artista más importante, con una trayectoria muy importante en el arte costarricense antes de transicionar, y esta obra la conocimos y la incluimos dentro de la exposición justamente en el proceso en el que estaba transicionando, siendo realmente relevante. Ella hacía desdoblamientos, ¿verdad?, junto con sus referentes, uno de ellos, referentes amados, Marilyn Monroe, y tengo... no estoy bien. Más o menos. Ok, voy corriendo. Y justamente vemos en este trabajo un punto muy importante para la plástica costarricense. No solo es la presentación, la autopresentación de un artista en su proceso de transición. Todavía acá tenía su otra identidad, ¿verdad? Pero ya después aparece como Alina González, y un acto político importantísimo es refirmar sus obras, que en este momento está en el proceso de refirmar sus obras. Natalia Porras, asumiéndose como trans y orgullosamente trabajadora sexual, inserta en la calle, pero también en el mundo del arte, con un dibujo naif o con una serie de expresiones naif, empieza también, y fue muy relevante para nosotros en la exposición, precisamente para poder hablar de lo trans desde el mundo trans, en este caso una autobiografía. Ya fuera, detrás del portón rojo, tenemos otros referentes en la actualidad, y tenemos a Flavia Marcus, que trabaja precisamente desde el performance, ¿verdad? Las artistas que logran construir y poner en escena, gracias al cuerpo y al movimiento, justamente el proceso de construcción y su vivencia, precisamente la disidencia sexual, de la identidad en este caso. Ella realiza en Nueva York este performance, del cual nada más puse esta fotografía, que se llama Transcimiento, haciendo referencia a nacimiento. Entonces, justamente resulta relevante en ese sentido, y el trabajo de la Choya Jackson, que ella se autonombra como una trash bestia, en el sentido, hace esa referencia a la palabra travesti, pero también a las dinámicas de invertir lo alto y lo bajo, la disrupción, el material de desecho para poder construir un imaginario travesti. Es la primera artista propiamente que se define como drag en las artes visuales. Emma Segura es muy importante, es realmente un referente importantísimo en los últimos años. Su producción con respecto, por ejemplo, esta obra que se llama Sublevaciones Trans, utiliza la escultura blanda precisamente como metáfora de la transformación del cuerpo, y literalmente utiliza el lenguaje bordado con su propio cabello, implicada entonces, o implicándose definitivamente dentro de esta construcción o dentro de esta autonarración identitaria, que en este momento sí funciona vinculando lo ético con lo estético para poder generar un acto político desde la obra artística. Finalmente este trabajo es muy importante de retomar, que recién lo conocimos, un artista que desde los años 70 tuvo que irse de Costa Rica a Canadá
abiertamente gay, pero que desde los 80s presentaba estas construcciones que tienen que ver con el encierro. Matías Sauter, que utiliza la inteligencia artificial para poder reconstruir el pasado, pensando que en un pasado a partir de la inteligencia artificial se pudo haber vivido la disidencia sexual de tal manera que se proyecta el pasado para repensar el futuro. José Rosales, que utiliza justamente a partir de la escultura, del objeto, del juguete, la reconstrucción del cuerpo como una forma subversiva. Y termino con el trabajo de Roger Muñoz y él mismo o ella misma en su alter ego, la licenciada Stephanie Garnier Odio, quien precisamente su referente más bien es la monstruosidad. Como ven en la Ultra Karen, son aquellos programas animados de robots con aquellos monstruos terribles que pasaban en los 80s. Se apropia de ese imaginario del cine de terror, del monstruo, para autodefinirse, como diría Lee Edelman, desde ese no futuro, ¿no? Va a la niñez para pensar un no futuro. Él deconstruye, construye desde la monstruosidad para deconstruir las nociones asociadas a lo queer que tienen que ver con lo bello, ¿verdad? Por un lado, que hemos trabajado otros desde otros lugares. Y finalmente se hace uno, que me parece muy interesante, él se hace uno con su pulsión de muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por tu maravillosa presentación. No conocía tus obras. Y ahora, bueno, ya la cuarta y última ponencia sería la de Adriana Jiménez Rodríguez, quien nos va a hablar en torno a la literatura y el arte queer. Ahora estará la presentación que ya, honestamente, ya no la quiero poner. Después de tu presentación, la tienes ahí como... Después de que no la pongas. Pongamos la portada ahí como para decir que tengo algo. Pero no importa porque lo mío es la literatura, entonces es una narración. Exacto. Ok, muchas gracias. ¿Yo ocuparé el micrófono? No creo. ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Ok. Bueno, buenos días. Realmente le quiero agradecer a Berto por organizarlo y a ustedes. He aprendido un montón, no me alcanzaron las hojas para poner todos los apuntes, tengo un montón de preguntas. Realmente, qué privilegio estar sentada con ustedes. Muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, usualmente los análisis de lo queer en la literatura son recientes y comparten un elemento fundamental, que es el siguiente: lo queer se considera un elemento anómalo que interviene en el discurso normativo de la literatura mainstream y de la crítica literaria mainstream, y son dos cosas separadas. Por mainstream me refiero a normativa, canónica, cisgénero, heteronormativa y homonormativa. La literatura queer como tal se ha caracterizado en términos generales y hasta muy recientemente como, uno, exótica, ¿verdad? Exótica, de esta forma con características accesorias a la literatura con L mayúscula, o segundo, como patética, en el sentido del pathos tradicional, ¿verdad? Me parece que vos hablaste mucho de eso, ¿verdad? De lo negativo, la representación de todo lo queer como negativo, en el sentido tradicional del pathos, ¿verdad? Quizás aquí tuve que parar y poner la portada de Rufus Jungle para que vean que puse algo, ok. Esa es la portada original de Rita May, ¿verdad? De Rita Mae Brown, quien en una época que no correspondía se dedicó a enfatizar el júbilo del sexo homosexual y bisexual. La gente bisexual siempre estamos como un poco ausentes, ¿verdad? Están los gays, las lesbianas, los trans y nosotros aquí. Bueno, ella se le agrada mucho el sexo también lésbico / bisexual en un momento en que no era apropiado, digamos, a las representaciones literarias de la homosexualidad o la bisexualidad. Una señora súper divertida, por cierto, del sur de Estados Unidos.
Entonces yo dije, bueno, voy a mencionar que ella se sale de la norma, ¿verdad? También Virginia Woolf en Orlando, ¿verdad? Aunque de cierta manera nacía del privilegio económico, entonces Virginia Woolf sí en Orlando habla del júbilo, ¿verdad? De la sexualidad homosexual, bisexual y transsexual de cierta forma, ¿verdad? Pero ella desde un lugar de mucho privilegio, ¿verdad? Tanto económico como intelectual. Ok, bueno, entonces se caracteriza en ser una literatura trágica, patética, triste o deprimente. Es decir, los playos, lesbianas o gente trans simplemente sufrían y decidían o conformarse o ser asesinados o suicidarse. Acá no se puede no mencionar a James Baldwin, ¿verdad? No sé si lo conocen. Es el rey de la tragedia homosexual, ¿verdad? Con todo respeto, yo lo quiero mucho, pero sí es bastante, o sea, hay que leerlo cuando se está muy muy contenta, ¿verdad? Para no continuar con esta tradición, ¿verdad? Baldwin yo le llamo el rey de los homosexuales, ¿verdad? Más allá de realistas, casi que naturalistas, súper deprimente, ¿verdad? Me gustaría aclarar que este tipo de historias, si entendemos la literatura como registro de la realidad, la cual es solamente una manera de verla, tiene validez como tal. Estas realidades eran reales. Sin embargo, para mí este tipo de literatura satisface no solo el morbo de la gente cis hetero, sino que además termina satisfactoriamente en la destrucción de la anomalía. Aquí estoy utilizando esta palabra en el sentido de la Wachowski, ¿verdad? De The Matrix, o sea, no como elemento estructural, sino como un elemento funcional. Entonces, sucede que una literatura sin posiciones políticas, sin crítica punzante al status quo, sino que el colega Salas llamó el otro día comentario histórico, me gustó mucho, no sirve más que de evidencia al ser víctima sin éxito o en efecto de rendir pleitesía a una literatura mainstream que trata lo queer exactamente como anomalía funcional o como un objeto exótico que es en sí misma al mismo tiempo ser y objeto de evidencia de la condición abyecta y monodimensional de víctima. La primera novela que desafía esta práctica, bueno, me gustaría decir, de haber empezado con esto, yo trabajo desde lo anglo, yo trabajo lo queer con Q. Entonces, me parece interesante, después lo podemos discutir en la sesión de preguntas, ¿verdad? Porque yo considero que desde lo anglo y en un área que es, bueno, literatura inglesa en el sur global, ¿verdad? Entonces es una posición totalmente diferente, ¿verdad? A la que hablaba la compañera al principio de la mesa. Sin embargo, yo pienso que lo que yo hago es como muy tipo intervención de espacio a través del cuerpo, que también es importante, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy hablando de la literatura anglo, específicamente. Ahorita estoy aprendiendo de la literatura de Latinoamérica. Bueno, la primera novela que desafía esta práctica común, de la cual no se eximían los autores queer, es Stone Butch Blues, de Leslie Feinberg, quien además marca un antes y un después de lo que estoy llamando literatura queer con comentario histórico, al hilar una compleja narrativa interseccional que con total claridad demuestra las profundas interconexiones de la opresión cis heteropatriarcal de los 50 en los Estados Unidos, la cual se despliega en sus tétricos aspectos de sexismo, clasismo, racismo, tanto antisemitismo como islamofobia, capacitismo, especismo, lesbo y transfobia, e inclusive de manera súper adelantadas a su época, el terfismo del feminismo y la homonormatividad. Leslie Feinberg es, para mí, bueno, digamos, no sé si alguien ha leído esta novela. ¿Nadie? Ok, bueno, por favor, es urgente que la lean, es hermosa, heartbreaking, es devastadora, pero o sea, sigue siendo tan relevante como en el momento que la escribió. Y es como realista, pero no deja de ser esperanzadora, ¿verdad? Leslie Feinberg es de las primeras personas trans, ¿verdad?, en utilizar pronombres neutros en un momento en que eso era como demencial, y en esta novela ella también explora un poco el tema trans. Puedo mencionar también a Alison Bechdel, ¿verdad? Esta es como ya más de las positivas, ¿verdad? Esta autora trabaja un género, ya que estoy hablando de lo literario, ¿verdad? El género de la novela gráfica, ¿verdad? El libro más importante de ella se llama Fun Home, 1994-1995. Entonces ella es como, de hecho la escala de Bechdel la conocen, ¿verdad? Es para decir si una película es feminista o no. Bueno,
deriva de ella, del trabajo de ella. Y ella es como una autora, digamos, lesbiana, ¿verdad? Claramente, que digamos, que tiene una forma, una literatura light, ¿verdad? Y eso es como súper importante, porque entonces sale del plano de lo deprimente, de me quiero matar, ¿verdad? De todo es una tragedia, o sea, habla de las tragedias normales con un tono light que a mí me parece súper importante, ¿verdad? De rescatar. Ok, bueno, voy a mencionar esta novela que se llama The Transition Baby, ¿verdad? De la autora Tori Peters. Esta novela es chidísima, se la recomiendo un montón. Y es una novela de un proceso del cual no se habla mucho, ¿verdad? Por poco popular, que es como de transicionar, ¿verdad? Y la autora lo habla en primera persona con mucha autoridad, ¿verdad? A mí no me gusta hablar de cosas que no me han pasado por el cuerpo, pero sí me gusta aprender de personas a quienes sí les ha pasado por el cuerpo y que resultan muy interesantes. Porque si ustedes se ponen a pensar dentro de la literatura trans, al menos dentro de la literatura en inglés, que es mi área, apenas se está empezando a hablar de transición, de temas trans, saliéndose del pathos y de lo exótico que mencioné al principio, ¿verdad? Y en esta habla de algo todavía menos popular, que es alguien que después de transicionar decide de transicionar. Entonces es un tema súper fuerte, súper importante, y que me parece que ella lo hace con bastante autoridad. Bueno, los géneros más abiertos a lo queer en cuanto a heavyweights, ¿verdad? En cuanto a género, obviamente el género más abierto a lo queer en la literatura es la ciencia ficción, ¿verdad? Porque ser queer, de cierta forma, es ser un alien, ¿verdad? Un alien, entonces es el género que más se ha prestado para esto. Este señor es Samuel Delany, no sé si lo han leído. Okay, no puedo hablar de literatura sin hablar de Samuel Delany. Él es el rey de la ciencia ficción en inglés. Ajá. Es queer, es bisexual. Entonces, yo lo quiero mucho. Sus novelas son súper complejas, súper profundas. O sea, se ha ganado todos los premios Nebula del mundo. Es una persona muy importante si estamos hablando de literatura y de lo queer en la literatura. Mi novela favorita, él se llama Stars in My Pocket Like Grains of Sand. Es preciosa, se la recomiendo. Y uno de mis proyectos de investigación de afrofuturismo queer, que todavía no he publicado porque ese artículo anda buscando casa desde hace 6 años, habla de una novela de él que se llama Dahlgren, que es una novela de como 2 millones de páginas, que es la novela más famosa que nadie ha leído. ¿Okay? Entonces él es un autor sumamente cerebral, sumamente complejo, que también es importante recalcar que hay autores queer que no son light, que no son funny, que son súper deep, súper cerebrales, súper intelectuales. Es un libro difícil de leer, ¿verdad? Que requiere cierto... Bueno, estoy hablando de high literature, obviamente, ¿verdad? Bueno, también aquí se me ocurrió mencionar a Hedwig and the Angry Inch. Me acordé que no, porque Hedwig fue escrito como película. Entonces pues dije, mejor no hablo nada de cine porque no sé nada de cine, pero sería interesante pensar en cómo el cine se toca con la literatura, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Son géneros muy similares. Bueno, Neil Hopkinson, Octavia Butler, son mujeres heterosexuales, pero son mujeres negras que desde su postura como minoría, ¿verdad? Étnica, tratan lo queer de maneras muy completas. Una de las ventajas indudables del formalismo, y siempre por más que estemos siguiendo un enfoque crítico postestructuralista, tipo feminismos, estudios de género o estudios culturales, es el firme establecimiento de las interconexiones entre las estructuras formales del texto. Aquí mis estudiantes agradecerán saber que yo hago lo que digo, ¿ok? El formalismo es fundamental. El formalismo nos enseña a ver la relación entre las partes, una parte con una parte, y entre las partes y el todo. Sin embargo, yo quiero proponer que lo queer en la literatura no es una anomalía, no es un elemento de rareza que sirve al cis heteropatriarcado como color local o detalle exótico, sino que es un pilar formal estructural básico de la literatura universal, incluyendo la canónica. En las Brontes, por ejemplo, o en Poe, se ven fantasmas como queer disruptions, y en realidad no son disrupciones, sino pilares del texto literario. O sea, sin el fantasma queer no existiría Cumple Borrascosas, no habría. ¿Okay? Entonces, dentro de la literatura canónica, o sea, lo queer está ahí y no está como pintoresco, es porque es parte de la realidad, ¿verdad? Esa es como más o menos mi tesis. Sin queer love no habría Cumbres Borrascosas.
Recordemos la definición más básica de lo queer como cualquier cosa disruptiva de lo normativo. En otras palabras, sin lo queer no habría literatura. Es así como elementos queer como, por supuesto, el monstruo, el alien, la gitana, la persona con discapacidad, la sirena, sobre todo la mala, las personas de color, los disidentes de género, los mutantes, todas ellas y sus cópulas queer, por cierto, todo contacto erótico sexual interespecie que se salga del asfixiante cis heteroexistir sexual. Indudablemente sostienen la macroestructura literatura universal. Un enfoque de estudios de género, de feminismos interseccionales o propiamente queer o LGBTQ+, propiamente que siga aproximándose a lecturas críticas que continúen tratando lo queer como anomalía, continúan al servicio de la crítica literaria y la teoría crítica cis heteropatriarcal en full patos. Es francamente inaceptable para este punto. Lo queer no es anómalo, ha construido la literatura de manera tan central como cualquiera de los otros. ¿Qué sería la literatura sin Frankenstein, sin Drácula, sin la Sirenita, sin dragones, sin hadas, sin Quasimodo, sin la bestia, sobre todo? La bestia, que además es interespecie triple, ¿verdad? Es como, ¿qué es la bestia? Estoy hablando de la bella y la bestia. Okay. ¿Qué es la bestia? No es humano, ¿no? Pero es un humano que se convierte en algo que es más o menos humano, que después lo visten de humano y se enamora de una humana. Y a mí me gustaría creer que tienen mucho sexo en la biblioteca, pero esas partes nunca las ponen y me van a hacer chicha, pero para eso hay que ver pornografía feminista, ¿ok? Pagada, ok, bueno, vayan a buscar. Entonces, si tienen sexo, es sexo interespecie, sin duda es sexo queer. La fascinación con nuestros monstruos, fantasmas, aliens, vampiros, personas lobo, mutantes y demás figuras queer, historias queer, autores de literatura, pero también de teoría y de crítica literaria queer, deben ponerse en el centro donde merecemos estar. Me gustaría nada más terminar mencionando varios playos, lesbianas y trans que deberían estar leyendo, ¿verdad? Latour, Holloway, Preciado, de la Claire, del príncipe Jack Halberstam, que el compañero basó su speech en él. Y esta novela, que sería como mi última recomendación, se llama Frankenstein, está en español en Dulos, la vi, por si acaso no leen inglés, no tienen excusa. Esta novela es es súper buena, es súper queer, es súper interespecie, habla del muñeco, yo le digo el muñeco, el AI, las muñecas sexuales, las robots sexual, todo lo que quieran está ahí. Inclusive está combinado con la vida de la autora de Frankenstein, que fue una muchacha muy hetero, muy triste, ¿verdad? Si hubiera sido lesbiana, le hubiera mejor. Pero entonces termino con esta recomendación y espero, es un recorrido un poco rápido, ¿verdad? Porque lo que en la literatura es muy amplio, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por tu maravillosa exposición y maravillosas recomendaciones también. O sea, todas las personas aquí, muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Y ahora ya, una vez terminadas las ponencias, pasaríamos, a las sesiones de preguntas que espero, tengo muchas, también espero que haya bastantes. Muy bien, ¿quién buscaría empezar? Podría ser. ¿Podría ser? Ok, tenemos dos. Si quieren recogen varias para las cosas, ¿verdad? Ok. ¿Quiénes son? Ok, bueno. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, no sé si me permite la herejía, ¿verdad? Lo que quiero compartir. Ante todo, gracias por su tiempo y por el esfuerzo, ¿verdad?, de traer acá esas ponencias. Y yo quiero partir, digamos, de un punto, ¿verdad?, que, al menos a nivel de esta área geográfica, ¿verdad?, diferente a lo que es tal vez Estados Unidos y Europa, es el tema primero de lo que es la población queer, LGBTI, etcétera, que no me lo sé todos, perdón, y la situación económica, ¿verdad?, para sentarlo, digamos, en esa base. Y es que, digamos, una persona que
decide ser queer está, digamos, hay una necesidad económica, digamos, en el sentido de que tal vez ocupa, qué sé yo, digamos, los atuendos, maquillaje y una serie de elementos que tienen un costo, ¿verdad?, en el mercado. Y hay personas que no tienen la posibilidad, digamos, de costeárselo, ¿verdad? De hecho, para mí fue muy interesante cuando en la primera ponencia, ¿verdad?, la persona que se estaba maquillando, ¿verdad?, era tal vez como saber un poco más, y fue una persona que tuvo la oportunidad de ir a la universidad, tuvo la oportunidad de formarse y tener, digamos, cierto poder adquisitivo que le permita el desarrollo, ¿verdad?, de su no sé, como atuendo queer, ¿verdad? No sé si me entienden, ¿verdad? Esto debido a que lo que les quería compartir, ¿verdad?, y aparte de la pregunta, es porque, digamos, en mi caso, por razones de estudio y razones de necesidad económica, me tocó trabajar en una, ¿cómo se llama? No, ¿cómo decirlo? Es como una casa sexual, ¿verdad? Un lugar X, ¿verdad? No lo voy a quemar, pero ahí pude ver, digamos, muchas realidades, ¿verdad?, de lo que es el mundo de la prostitución y también del mundo trans, ¿verdad? De hecho, en ese lugar las personas trans que querían entrar, tenían que entrar, digamos, se tenían que percibir, digamos, mostrar como cierta feminidad, y las que no, pues entonces no podían entrar y se quedaban afuera, ¿verdad? Entonces, cuando dialogaba con esas personas, era un tema muy, muy triste, porque las que se quedaban afuera, a veces me comentaban, sí, están ahí por una necesidad económica, ¿verdad? Y la necesidad económica no les permitía tal vez vestirse de una mejor manera para poder ofrecer esos servicios y llevar un sustento a sus casas, ¿verdad? Entonces, considero que a veces el tema económico impide ese desarrollo, mientras que una persona que sí tenga los recursos económicos, pues se va a ver mejor, ¿verdad? Un tema de canon estético, ¿verdad? Si tienes más plata, te puedes vestir mejor, y si vestís mejor, sos más agradable para la sociedad, ¿verdad? Y eso es para todos, lamentablemente. Entonces, mi pregunta es, dentro de sus posturas, ¿cómo ven ustedes ese tema, digamos, de lo que es, tengo recursos para verme mejor o sentirme mejor? El tema, por ejemplo, de los afectos. Una persona en condición de calle, pues va a recibir muy poco afecto por parte de la sociedad, porque está en condición de calle, no es estéticamente agradable, ¿verdad? Pero igual siguen siendo personas, y también, como toda persona, ocupa afecto, ¿verdad? Y después la otra pregunta también un poco ligada a eso, ¿verdad?, en el tema de lo que era el cine pornográfico, ¿verdad? Creo que era el término, el concepto, ¿verdad? No recuerdo, perdón. El tema es, digamos, qué tan accesible es para la gente, y también qué tan popular, porque yo puedo pensar que tal vez gente con más bagaje cultural pues visitaría ese tipo de cine o ese tipo de arte, pero la gente no tan académica pues no le va a ver sentido y no va a ir. Entonces la pregunta sería qué tan rentable es para ellos hacerlo, o no lo hacen de manera rentable. Muchas gracias, espero que me entiendan. Sí. Primero que aquí tenemos la presentación ahí puesta en la pantalla, si se puede volver, profe, para anotar los autores que puso en la pantalla. La diapositiva anterior. Perfecto. Y la pregunta, me suele costar formular preguntas claras. Hola. La intervención de cualquiera de las personas que están en el panel, desde todas sus áreas, me interesaría mucho. La pregunta viene de, pues, nace de la ponencia que acaba de la ponencia que acaba de poner la profesora Adriana, que es un espacio muy curioso, como dijo, es una vista latinoamericana del arte anglo. Yo personalmente me identifico montones porque soy un chico 100% costarricense, nunca he estado en Estados Unidos, pero soy muy agringado, ¿verdad? Por cuestiones de hegemonía gringa, de que es más fácil tal vez acceder a toda esta arte gringo, y ¿verdad?
es muy fácil como perderse en YouTube a ir a la calle y conocer tal vez como la realidad que uno tiene aquí, ¿no? Pero tal vez inicialmente mi pregunta iría tal vez para la profe, ahorita que conoce mucho la literatura queer, anglo, pero está empezando a conocer la literatura latinoamericana. Me llama mucho la atención tal vez ese contraste, como digo, como persona latina pero muy vengada, ese contraste tal vez, contraste, comparación y contraste. ¿Qué está encontrando ahorita que se está entrando a la literatura queer latinoamericana? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué puede observar en estas como primeras reacciones, primeras pinceladas? ¿Qué ve diferente en la latinoamericana? Y pues me interesa la verdad cualquier, tanto la música, las artes escénicas, arte visual, porque sí, no sé, siento que como chico gringado, yo y mis círculos nos veo como muy, no sé, como les digo, por hegemonía gringa, siento que estamos muy predestinados a, aún como personas queer, saber más de Stonewall que las verdades de los bares de los 80 de acá en San José, porque es muy fácil no saber la verdad. Entonces todo lo que tengo por decir, por ese como contraste, comparación de lo gringo con lo latino, como persona gringada que quiere saber más de lo que tiene aquí a la par en Latinoamérica. Gracias. ¿Hay alguna pregunta o una más y pasamos a respuestas? La primera ronda. Bueno, primero que todo, muchas gracias a las personas panelistas por lo que nos han compartido, y a mí me genera curiosidad, a excepción de lo que compartía Alonso sobre el postporno en un trabajo que hace con las Sin Payasas, que es personal. Para las otras personas panelistas, mi pregunta es, desde estos aspectos curatoriales, ¿desde dónde deciden a qué darle luz y qué poner sobre la mesa? ¿Y cuáles retos representan para ustedes, que son personas académicas, que tienen un poder, una voz y un voto para hacer eso, ¿verdad?, de seleccionar curatorialmente, asociado a lo que plantea el compañero, de personas que tienen más recursos económicos para autofinanciarse cosas tan espectaculares como las que vemos? ¿Cuáles retos se encuentran en el aspecto curatorial para también darle voz a las personas en las periferias? ¿Qué pasa con las comunidades trans en la fotografía, por ejemplo, en la literatura en Guanacaste? ¿Verdad? Veíamos un ejemplo del Caribe, pero ¿qué pasa en Punta Arenas? ¿Qué pasa en Alajuela? ¿Qué pasa, digamos, de lo que no sucede en el Valle Central? ¿Cómo y qué retos encuentran en la curaduría de esos trabajos de personas que, además de no estar inmersas en un circuito donde circula, digamos, como el arte contemporáneo, no tienen tampoco esos recursos para producirse, fotografiarse, hacerse gigantografías tan espectaculares o pagarse un boleto de avión para ir a otra latitud? ¿Y qué pasa también, verdad, con esa visibilización de esos trabajos de esas personas? Gracias. Habría preguntas por acá. Aquí está. Sí. Hola, ¿se escucha? Siento que no se escucha, pero bueno, puedo alzar la voz. Aló. Es que tiene como doble seguro. Hola, ya. Bien. Bueno, voy a referirme a la pregunta que me planteaste directamente a mí sobre este lenguaje del posporno. Yo me enteré de esto porque yo estudié teatro, entonces, bueno, he investigado las artes escénicas y bueno, fue un fenómeno que me interesó cuando lo descubrí. Empecé a investigarlo en internet y bueno, me encontré con una serie de artistas que están, ¿verdad?, explorando desde posiciones personales estas críticas a las representaciones pornográficas y desde diversos campos artísticos.
Como lo mencioné, en esto hay manifestaciones no solo en las artes escénicas, sino también en el cine, en la literatura, en la fotografía, etc. Y sí, ciertamente esto es, digamos, un campo que, a ver, no es popular, y yo creo que no pretende serlo. No suelen ser producciones con muy poco presupuesto o ninguno, realizadas por personas que además proceden de distintos espacios, no solamente de la academia, sino también espacios de bueno, en Barcelona, por ejemplo, toda esta cuestión del postporno está muy relacionada con la cultura ocupa, que ahí es muy fuerte, ¿no? Esta tendencia a ocupar, digamos, edificios que han sido abandonados para habitarlos. Entonces, yo diría que esto no tiene un alcance popular porque no tiene una producción comercial que soporte, digamos, que llegue a grandes audiencias. Y bueno, para que algo se popularice, tenga mucha visibilidad, requiere de esfuerzos. Generalmente, bueno, institucionales, y en el caso del postporno me parece que no es del interés producir esto. Más allá de, digamos, algunos museos de arte contemporáneo que lo trabajan, porque las personas curadoras ahí ven que en esto hay un interés, digamos, político, crítico y tal. Pero sí, ciertamente se queda fuera, digamos, de grandes audiencias. Es un fenómeno más localizado en los circuitos del arte contemporáneo, que ciertamente suelen estar, digamos, cooptados por los estudios, digamos, académicos. Y eso, a las otras preguntas que ustedes hicieron, no sé cómo responderles. Es decir, creo que están planteando cuestiones que son muy problemáticas. Yo no limitaría lo queer a una cuestión de poder adquisitivo, porque o no lo vería estrictamente ligado a una cuestión de poder adquisitivo, porque bueno, me parece que es una visión que lo que hace es reproducir jerarquías de accesibilidad, ¿no? Cuando lo queer se percibe como algo que requiere de mucho dinero para poder acceder a eso, y no lo veo más como un gesto político, como lo dije en mi ponencia, que ciertamente requiere de un nivel de educación, ¿no? Es decir, para poder para poder conocerlo como un fenómeno histórico, y para mí el espacio, pero para poder conocerlo como, para poder conocerlo como una posición política, y para mí el espacio donde eso se puede generar es el espacio de las aulas, y bueno, ahí está, digamos, nuestro trabajo posible como personas académicas. También, al igual que Alonso, son dos, sobre todo las preguntas de ustedes dos, que conectan, ¿no? El cuestionamiento que haces acerca del poder adquisitivo y cómo toma uno como investigador, en mi caso,
a quienes te acercas, a qué manifestaciones me acerco, o sea, son bien complejas, ¿no? La cuestión del poder adquisitivo pues se vincula mucho con que, claro, tenemos una captura capitalista de estas subjetividades, ¿no? Que incluso se llega a llamar capitalismo rosa, o sea, tiene muchos nombres, ¿no? En donde ya el acrónimo LGBTIQ+, etcétera, ya forma parte de una articulación mercantil, se vende incluso como estilo de vida, ¿no? Pero precisamente ahí es este reto de tomar distancia de esta cuestión que parece despolitizar totalmente esa densidad histórica que tiene cada una de estas acepciones, gay, lesbiana, bisexual, transexual, travesti, y volver a sus centros políticos de enunciabilidad, o sea, desde dónde se enuncia. Esa es la importancia de pronto de voltear a ver la comunidad que como investigadores o nos adherimos como disidencias exogenéricas también, pero con toda la investidura académica que ya representa una serie de privilegios que por supuesto que van al frente del trabajo, antes que nada, ¿no? Que en las ciencias sociales es el locus de enunciación. ¿Quién está hablando? ¿Bajo qué investiduras me permiten a mí, capitales económicos, simbólicos, etcétera, me permiten a mí hacer esto, antes que nada, ¿no? Y luego, en el caso de cómo escoge uno los objetos, el sujeto, las prácticas, pues en mi caso, ese es ahora sí que el oficio, ¿no? El oficio, yo me acerco a estos temas por una cuestión de representación personal, que tiene que ver con muchas cosas, con mi educación musical, que en determinado momento hizo cortocircuito con cosas que me interesaban, y luego mi representación política, mi misma cuestión identitaria, ponerme a mí al frente del discurso, y empieza uno a conocer teoría, autores, experiencias que te van llamando, ¿no? Yo a la bruja de Texcoco llevo muchos años trabajando con ella, y a mí yo me acerco a ella porque me dicen, oye, ¿te interesa este tema? Hay alguien que hace algo que seguramente te va, el SDS, ¿no? Te va a interesar, ni me dijeron bien el nombre. Entonces, porque yo la conocí hace años, ahorita la bruja de Texcoco ya tiene una visibilidad grande, ya tiene un camino recorrido que ya está en otro nivel ahorita de visibilidad, ¿no? Pero cuando yo la conocí, ella en el 2016 todavía era un personaje muy de Londres. Entonces fue ver, y me acuerdo que fue una exposición que convocó a una serie de artistas de la Ciudad de México alrededor de un personaje que se llama Fancy Lupe, que es un personaje teatral del dramaturgo mexicano Pepe Romero, en donde está haciendo una encarnación queer de la Virgen de Guadalupe, y convoca a una serie de artistas para hacer obras plásticas alrededor de esto, y la bruja tocó con una máquina de loops una versión de la Xochipitzáhuatl. La Xochipitzáhuatl es una canción náhuatl de la zona central de México, muy antigua, se canta en náhuatl y en español, entonces son esta especie de cantos muy grisados, que tienen su origen en villancicos y que tienen su origen en rituales agrícolas mesoamericanos, y se canta sobre todo para agradecer precisamente la cosecha, y es un canto mariano, o sea, tiene la subjetividad mariana, la Virgen María al frente. Entonces ella cantó este canto con una máquina de loops, bailó, y pues ahí me explotó la cabeza. Me acerqué a ella, le hice una entrevista de 3 horas que grabé, y le dije al final, oye, yo soy músico, soy chelista, entonces pues lo que guste. Se lo tomó muy literal. Al otro día me habló y me invitó a tocar, y a partir de ahí me une a ella una amistad, o sea, y ahí, por eso la cuestión de las afectividades juega mucho dentro de está uno hablando, y estoy segura que es el caso de todos los que estamos acá,
está uno hablando de cosas que te tocan personalmente, no solo por vinculación política, identitaria, ideológica, sino que ahí se están jugando también afectos mucho más profundos, ternura, amistad, ¿no? Al acercarme, en mi caso, al acercarme a la comunidad disidente, uno se imagina, yo vengo de provincia en México, de Chiapas, que una cosa es hablar, y ahí es donde esta cuestión de enunciabilidad del locus es súper importante, porque una cosa es hablar de la Ciudad de México, que la mayor parte de mi trabajo doctoral lo hago ahí, y otra cosa es lo que yo tengo que decir ahora de la comunidad disidente sexogenérica en Chiapas, que es la provincia pegada a Guatemala, que es otra realidad absolutamente diferente, y son otras las deudas que se tienen ahí, ¿no? Entonces, esa importancia de enunciar todo el tiempo esas investigadoras, y como académicos creo que tenemos esa responsabilidad, pero también creo que hay más allá de lo hegemónico, porque lo queer, lo sexo disidente también tiene su parte muy hegemónica, ¿no? Todo este asunto del drag que se ha vuelto una cuestión muy visible, que son programas, realities con mucha producción, donde vemos esta cuestión del poder adquisitivo, no opaca prácticas o cuestiones comunitarias que luego no tienen que ver ni siquiera incluso con un posicionamiento político frontal, pero que están haciendo comunidad desde la precariedad, desde la subalternidad, alrededor también de esta idea de vivir dentro de la disidencia sexogenérica. Entonces es muy importante sí tener esta separación, y ahí está el reto precisamente de trabajar con lo queer desde estas latitudes o desde cualquiera, ¿no? O sea, ahí está el reto de realmente ser capaces de ver cada una de estas especificidades, lo que tienen que decirnos. Y la academia no habla por nadie. Debemos ser, si acaso, una caja de resonancia, pero no podemos hablar por nadie. Ok, en mi caso te puedo contestar la pregunta desde diferentes roles, ¿verdad? Te lo puedo contestar como artista, te lo puedo contestar como curador independiente que ha trabajado con la institucionalidad, que es muy diferente, y finalmente también desde el espacio de la academia. Efectivamente, el tema de cómo de repente se mapean todas... Voy a hablar primero como artista. Como artista uno produce un poco, conectando con la pregunta del compañero de los recursos económicos, uno produce desde donde uno es, independientemente, y uno es lo que puede ser desde donde es con lo que tiene, ¿verdad? Ya entrar o decidir entrar al circuito del arte, por ejemplo, para hablar en particular y irme situando en tu pregunta, tiene, digamos, varias circunstancias. Como artista, que en mi caso, recuerdo alrededor del año 2004-2003, empecé a plantear el tema de la sexodisidencia, también descubriéndolo, bueno, descubierto yo estaba hace mucho tiempo en mi vida personal, por supuesto, pero una cosa es la vivencia personal y otra cosa es institucionalmente, en un evento público, salir del closet en el arte, cosa que muchos de esos artistas que vimos no lo hicieron, ¿verdad? El señor Gerardo Ramírez y otros que están allí no lo hicieron, ¿verdad? Los hemos leído como en aporte, pero no lo hicieron. El hacerlo implica tener primero que ir y intervenir la institucionalidad de alguna manera, ¿verdad? A partir de las entradas, de los recursos, de las posibilidades que se dan. Si uno no es conocido, definitivamente tiene que participar en concursos, tiene que buscar y que le hagan visionados. Hay maneras, ¿verdad?, mediante las cuales la obra se conoce. Ahora, eso fue lo que me permitió a mí que mi obra fuera conocida en un momento en Costa Rica en el que a nadie le interesaba, ¿verdad? En el 2004 fue porque vino un jurado internacional a juzgar un certamen de arte contemporáneo y eligieron mi obra como una de las obras, digamos, de los 6 seleccionados. Si eso no hubiera sido así,
los curadores de ese momento o las personas especialistas en arte en ese momento no se hubieran fijado en mi trabajo, ¿verdad? Algo que además pasa mucho en Costa Rica. O sea, si viene una mirada externa y ve tal cosa, inmediatamente termina siendo como un recurso más potente para poder ser visto, ¿no? Entonces, a partir de allí, no te voy a negar, fueron bastantes años en los que yo seguía produciendo mi obra artística, pero seguía estando al margen, ¿verdad? Hasta que uno encuentra la propia manera de construir. Hablando como curador independiente, si vos me preguntas a mí cómo yo me acerco al mundo artístico, primero tendría que tratar de separar dos cosas. Uno tiene una posición, ¿verdad? Y uno tiene un interés. Mi interés tiene que ver con las prácticas contemporáneas. Las prácticas contemporáneas se oponen a lo que, digamos, al paradigma en el cual nosotros estamos formados, que es la modernidad. En la modernidad el arte es un asunto de forma, de técnica, de expresión, completamente válido, pero el arte contemporáneo no es el arte de hoy o que se produce en este momento, sino es este arte que está basado en la proposición de un discurso. Yo como curador personalmente me fijo en la profundidad del discurso para poder evaluar, ¿verdad? Eso es una perspectiva. Cuando hago una lectura histórica, por ejemplo, lo que hicimos Susi y yo fue una ocupación de la institucionalidad, porque detrás del portón rojo, ¿verdad? Esta visión de la erótica en el arte costarricense, en el Museo de Arte Costarricense, no fue algo que vino del museo, fuimos nosotros que lo propusimos y que afortunadamente encontramos la coyuntura para que el museo pudiera avalar esa investigación, y definitivamente marcó realmente una ocupación de la institucionalidad. Como académico hay mucho trabajo por hacer. Justamente ese mapeo de lo que está sucediendo en las periferias es necesario, o sea, es muy necesario. O sea, yo les voy a contar, en el marco del 2019, el IARTE llevó una exposición, o un fragmento de una exposición mía que se presentó en el 2015, Vergüenza Ajena, se la llevó al Museo de Guanacaste. ¿Qué pasó en el Museo de Guanacaste? Lo siguiente. Bueno, me pasaron cosas muy interesantes, como que me llevaran a hablar a una emisora, a una televisora, perdón, cristiana, y yo estaba hablando precisamente de los bisexuales que hacen testimonios, que los bordé en unas almohadas, y que entonces estaba en el museo con la Virgen María atrás, ¿verdad? Eso sucedió. Pero la respuesta a eso fue que el Museo de Guanacaste, por temas institucionales y presupuestarios, depende de que un guarda de la fuerza pública abra o cierre el museo. Mi exposición después del Congreso estuvo cerrada un mes, porque el oficial, él consideraba que no era propio que la demás gente no viera. Entonces, cuando hablamos justamente de mapear también qué es lo que sucede en la periferia, que es muy necesario, en el caso de la disidencia sexual, que se vive, porque una cosa es la disidencia sexual que se proyecta como un proyecto, que se proyecta políticamente hacia el exterior, otra cosa es la disidencia sexual que siempre vemos, que siempre existirá, que es la que se vive, con o sin recursos, necesita ser vivida, ¿verdad? Se encontrarán las formas de hacerlo. Evidentemente esa salta a la vista. Si esa disidencia sexual, esa posición, con un cierto posicionamiento político, quiere entrar dentro del lenguaje del arte, dentro de la institucionalidad del arte, pues tiene que ser bajo, de repente, ese marco de acercamiento, ¿no? Y desde la academia, te digo, es muy necesario realmente plantear proyectos de investigación que traten de mapear eso, qué es lo que sucede afuera. Yo hago lo que me da la gana, o sea, yo veo lo que me da la gana en las clases, o sea, lo que leen mis estudiantes son playos, lesbianas y gente de color y ya. O sea, yo lo canónico lo toco brevemente en retórica 3, que es Shakespeare, y porque era playo. Entonces, digamos, o sea, si yo, digamos, ocupo un espacio entre la academia que, o sea, que realmente es basado en lo que a mí me interesa, en lo que yo soy,
y siempre ha sido en rescatar las voces minoritarias, siempre, always, forever, desde una mirada interseccional, básicamente. Y bueno, y sirvo también, cumple una función, porque cuando ocupan a algo queer, entonces me ponen en todas las fotos. O ahí está la feminista, ¿no? Aquí sí se hace feminismo, ve a Adriana. Aquí no están mis colegas de lenguas modernas, nunca vienen a ninguna de esas actividades. Para la foto siempre tiene que estar Adriana en la foto. Entonces es un tokenismo ahí que es real. Pero entonces si me van a poner la foto, yo leo lo que me da la gana y hago lo que me da la gana, ¿verdad? Entonces es una por otra. Chao. Y con la diferencia latinoamericana, lo que veo yo es que aquí es un cafetal medieval, ¿verdad? O sea, hasta la cosa más conservadora gringa es el Moulin Rouge comparado con aquí. O sea, hay un tipo de represión, opresión sexual tan hardcore, rajada, basada en un oscurantismo así patológico que ni siquiera es tabú, hay que invitarlo a otra palabra. Me alegro que estén haciendo esas intervenciones, 100%. No es como mucho lo mío, pero los apoyo. La diferencia es que la literatura latinoamericana me responde el cuerpo, ¿verdad? Porque es mi terruño, es mi lugar. Entonces yo cuando leo las Brontes y los Moores y los Fríos y todo eso, o sea, yo ahí me puedo morir, o sea, no podría ser ni lesbiana, ni bisexual, ni viva, sería la loca que quemó la choza, ¿verdad? En Jane Eyre, claramente, porque qué frío. Entonces la diferencia es esa, que digamos que en un cuento de Carlos Salazar Herrera yo me encuentro a mí misma, en mi cuerpo, en lo que yo soy, y eso es algo que no puedo quitarme de lo que yo soy, me pasa por el cuerpo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, ya se acabó el tiempo. Y sí, más bien nuevamente agradecerles por la participación en esta actividad. Bueno, nada más, así sería. Muchas gracias.